El día de hoy vamos a explicar temas de otología sacados del CTO y de la guía de práctica clínica. Bueno, en cuanto a patologías del oído externo, tenemos a la pericondritis del pabellón auricular, con sus principales causas que son traumatismos, otohematoma infectado, quemaduras, heridas quirúrgicas y congelación. El cuadro clínico inicialmente se encuentra enrojecido y edematoso, luego se forman abscesos supericóndricos y si estos persisten van a necrosar el cartílago y también se llama oreja en coliflor, así como esta imagen que vemos aquí. El tratamiento precoz es con antibióticos que cubran a pseudomonas como el ciprofloxacino y los aminoglucósidos y drenaje del absceso con vendaje compresivo. Después tenemos a la erisipela, donde su puerta de entrada es por heridas en la piel, como ya sabemos, provocadas por estreptococos del grupo A y Staphylococcus aureus. El cuadro clínico se encuentra enrojecimiento, caliente, bordes elevados, adenopatía satélites, fiebre y malestar general. El tratamiento será con vancomicina. Así se podría ver una patología de oído externo con erisipela. Después me voy a saltar el zosterótico y seguimos con la otitis externa circunscrita o forúnculo del oído. Sus principales causas es infección de una glándula pilosebácea del conducto auditivo externo por Staphylococcus aureus. Cuadro clínico: se presentará otalgia, signo del trago positivo y si se fistuliza, otorrea. En la otoscopía se observa una inflamación circunscrita en el tercio externo del conducto auditivo externo. Y en cuanto al tratamiento, tenemos la cloxacilina o amoxicilina con ácido clavulánico vía oral o la mupirocina o bacitracina tópica. Y más o menos se vería así a la exploración con el otoscopio. Después, por último, tenemos al zosterótico, o bien conocido como síndrome de Remsen-Hunt. Sus principales causas son la infección del nervio facial por el virus varicela zoster. Después, en cuanto al cuadro clínico, tenemos que se va a presentar con vesículas cutáneas características en la concha auricular. También se encontrará en el conducto auditivo externo y membrana timpánica, parálisis facial en ocasiones, otalgia y afectación del séptimo par craneal, donde también se podría observar vértigo e hipoacusia. Tratamiento sería con antivirales como el aciclovir vía oral, analgésicos y corticoides orales. Y aquí les puse una imagen en donde asemeja a la parálisis facial y las vesículas que se verían o bien conocidas como el síndrome de Remsen-Hunt. Ok, seguimos todavía con la patología del oído externo, con la otomicosis. Sus causas principales son Aspergillus y Cándida. Estos son favorecidos por el empleo prolongado de antibióticos y por manipulaciones, por entrada de agua y por otitis externas bacterianas previas. En cuanto al cuadro clínico, tenemos prurito intenso, otorrea densa, grumosa y blanquecina. En la otoscopía se ven hifas de color blanquecino en el caso de Cándida y negruzcas en el caso de Aspergillus. Así como esta imagen que vemos aquí, que se podría decir que es muy poco común. En cuanto al tratamiento, es solamente con limpieza frecuente de las secreciones, antifúngicos tópicos como clotrimazol, bifonazol y alcohol boricado. Inmunodeprimidos y en casos resistentes itraconazol vía oral. Tenemos a la otitis externa eczematosa o el eczema óptico, causado por dermatitis con descamación del tercio externo del conducto auditivo externo. Cuadro clínico: se observará brotes de prurito intenso. Tratamiento es tópico con pomadas o soluciones de corticoides. Y por último tenemos a la meningitis bulosa, causada por Mycoplasma pneumoniae,
que afecta a la membrana timpánica, secundaria a una infección respiratoria por micoplasma. Cuadro clínico: ampollas de contenido hemorrágico en la membrana timpánica y paredes del conducto auditivo externo. Otalgia intensa que se debe con la rotura de las ampollas y otorragia. Y el tratamiento tiende a la curación espontánea en 3 a 4 días. A veces se asocia a antibiótico-terapia oral para prevenir la sobreinfección. Y así se vería en una exploración con otoscopio. Y bueno, también les puse un cuadro clínico para pasar al siguiente tema. Paciente femenino de 16 años de edad sin antecedentes patológicos de importancia. Desde hace 4 días se queja de prurito y dolor intenso en el oído derecho. En la semana previa a la consulta médica actual, refiere haber practicado natación en el mar y en piscina. Se ha manipulado los oídos con hisopos. El dolor del oído derecho aumenta con la masticación y al tocárselo. Se queja de disminución de audición en ese mismo oído. A la exploración física, el pabellón auricular está inflamado con huellas de otorrea cero purulenta, conducto auditivo externo de oído derecho tumefacto, con disminución de su calibre, exudado amarillento, aumenta el dolor a la palpación y la colocación del otoscopio. Y también se encuentran adenopatías pre- y retroauricular derechas. Es bastante sencillo el caso y pues aquí vemos algunos datos súper importantes que nos otorga y ya casi nos da el diagnóstico de la patología. Y subrayé que refiere a haber practicado natación en el mar y en piscina y que se han manipulado los oídos con hisopos. Y bueno, aumenta el dolor a la palpación, o sea, el trago positivo y a la colocación del otoscopio. Bueno, ¿cuál es el diagnóstico probable en este caso? Y pues tenemos otitis media aguda, otitis externa difusa, otitis micótica, furunculosis del conducto auditivo externo o herpes óptico. Y bueno, la causa más común, o más bien el diagnóstico probable, sería la otitis externa difusa. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Y cuál es el agente etiológico más frecuente de esta patología? La Pseudomonas aeruginosa. Bien, ahora sí empecemos con otitis externa difusa bacteriana, que es producida por bacterias gram negativas. La más común y la más frecuente es Pseudomonas aeruginosa y después tenemos a las Staphylococcus aureus. Las causas principales son factores que van a modificar el pH del conducto auditivo externo, como baños en piscinas, meterse al mar, etc. Erosiones, limpieza del conducto con bastoncillos o hisopos. El cuadro clínico es característico: otalgia intensa de manera súbita en muchas ocasiones, signo del trago positivo, otorrea ocasional escasa muy líquida, y en la otoscopía encontraremos edema del conducto que puede llegar a ocluirlo, produciendo hipoacusia. Diagnóstico pues claramente es totalmente clínico con exploración otoscópica. Tratamiento: el inicial es tópico con gotas de antibiótico como ciprofloxacina, polimixina, gentamicina, y se puede asociar o no a corticoides. El de elección, según la guía de práctica clínica, son gotas de neomicina, polimixina, beta-flocinolona cada 8 horas durante 7 días. Contraindicada en cuanto a la perforación timpánica. En infecciones con extensión preauricular del edema graves o persistentes y inmunodeprimidos, se va a administrar el antibiótico vía oral, que sería el de elección, el ciprofloxacino. También se recomienda aspirar las secreciones y no mojar el oído. Es decir, al meterse al baño del paciente se debería colocar un algodón seco y se debería retirar al terminarse de bañar. En cuanto a la analgesia sistémica, que también es importante, se recomienda el paracetamol cada 8 horas junto con el naproxeno cada 12 horas por 3 días. No se recomienda el uso de antibióticos sistémicos como manejo inicial de la otitis. Estos se van a encontrar reservados en el fallo del tratamiento tópico o en caso de que se encuentre celulitis que incluya el pabellón auricular y perforación timpánica.
y que estos deben ser totalmente evaluados por un otorrino. También para otras cuestiones para derivar al otorrino sería tapón de cerumen, cuerpo extraño, otorrea que ocasiona obstrucción del conducto y que impida totalmente la visualización de la membrana timpánica. Dolor intenso que no mejore con el tratamiento médico después de 48 a 72 horas. Aquí les puse el diagrama de flujo que se encuentra en la guía práctica clínica. Y pues dice así: tenemos un paciente que acude a la consulta externa o al servicio de urgencias con sospecha de otitis externa aguda. Y pues tenemos que investigar datos clínicos de la otitis externa aguda. ¿Cuáles son los datos clínicos? Pues ya se los había mencionado, que sería inicio rápido de los síntomas, otalgia, prurito o plenitud óptica, disminución auditiva, dolor mandibular, hipersensibilidad del trago, pabellón auricular o ambos. Ok, ahora el siguiente paso es: ¿tiene celulitis del pabellón auricular? Si sí, se refiere con el otorrino. Si no, se realiza la otoscopía. Y aquí nos menciona: ¿es normal la otoscopía? Si sí es normal, hay que investigar algunas otras cuestiones como disfunción de la articulación temporomandibular, alteraciones dentales, faringitis, amigdalitis, artritis de la columna cervical, dolor neuropático, disfunción de la trompa de Eustaquio. Si no es normal la otoscopía, tendríamos que investigar datos otoscópicos de otitis externa aguda, como edema e hiperemia del conducto auditivo y otorrea. Después el siguiente paso es: ¿hay obstrucción del conducto auditivo por cuerpo extraño, tapón de cerumen o estenosis del conducto? Si sí está presente, se refiere al servicio de otorrino. Si no, se visualiza la membrana timpánica. Igualmente, si no se visualiza, se refiere al servicio de otorrino. Si sí se visualiza, se preguntarían: ¿tiene perforación de la membrana timpánica? Si sí tiene, pues se refiere con el otorrino. Y si no tiene, se ofrece tratamiento para la otitis externa aguda. Después tenemos el segundo diagrama, que ya tenemos al paciente con diagnóstico de otitis externa aguda. ¿Y qué indicamos? Preparado óptico de neomicina, polimixina B y fluocinolona, que serían 5 gotas cada 8 horas por 7 días. También se recomienda mucho el vinagre blanco en el oído afectado de 5 a 10 gotas cada 8 horas por 7 días. Incluso también se refiere antes de nadar y después de nadar. Analgésico oral por 48 a 72 horas. Cuidados ópticos generales por 10 días. Que serían estos: ocluir el oído con algodón durante el baño, después del baño retirar la oclusión y mantener el oído ventilado, minimizar la manipulación del oído, no utilizar dispositivos auriculares ni realizar actividades acuáticas. Y por último, informar al paciente que en caso de presentar datos de alarma, acuda al servicio de urgencias para evaluación del otorrino. ¿Y cuáles serían los datos de alarma? Incremento del dolor óptico, ausencia de mejoría después de 48 a 72 horas de tratamiento. Eritema y edema del pabellón auricular con celulitis, aumento de la hipoacusia o de la plenitud óptica y fiebre. Después nos haríamos la siguiente pregunta: ¿existe mejoría del dolor óptico después del tiempo establecido? Y si no, se evalúa de nuevo por otorrino, y si hay mejoría, se preguntarían si existen datos de alarma. Si no existen, se completa el tratamiento y se realizaría valoración por consulta externa 10 días después de iniciar el tratamiento. Y pues si hubo resolución de síntomas, pues se da de alta al paciente. Bien, seguimos con la otitis externa maligna o necrotizante, que es un cuadro causado por Pseudomonas aeruginosa. Es un cuadro muy poco frecuente, pero muy grave. Tiene una mortalidad cercana al 50%, típico en ancianos, diabéticos y de inmunodeprimidos. Esto es muy importante que se lo aprendan. El cuadro clínico se basa inicialmente que afecta al conducto auditivo externo, otalgia intensa, otorrea persistente que no mejora con tratamientos habituales. Otoscopía: se encontrará tejido de granulación con formación de pólipos y esfacelos en las paredes del conducto. También
Va a existir una necrosis de estructuras adyacentes, o sea, en tejidos blandos, cartílago y hueso. Y en ocasiones también se podrá encontrar afectación de pares craneales. El séptimo par craneal con parálisis facial y cuando se extiende a la base del cráneo y afecta al agujero yugular o rasgado posterior. Aparece el síndrome de Burnett, que se afecta el noveno, décimo y onceavo par craneal, y si daña el canal del hipogloso aparecerá el síndrome de Collet-Sicard. El diagnóstico se realiza de forma clínica, otoscópica. En ocasiones se mandaría a hacer una tomografía en caso de que no sea concluyente el diagnóstico y una gamografía con tecnesio 99 para diagnóstico precoz y con galio 67 como criterio de resolución. Tratamiento. El tratamiento es hospitalario con antibiótico-terapia intravenosa prolongada por aproximadamente 6 semanas con imipenem, meropenem, ciprofloxacino, ceftazidima o cefepime. Y así se vería un oído externo necrotizado. Recuerden que es muy común en ancianos e inmunodeprimidos. Tenemos también la patología traumática, que como el otohematoma, que sería como esta imagen, y sus características principales es la colección hemática supericóndrica en el pabellón auricular tras un traumatismo. El tratamiento es quirúrgico con incisión, drenaje y vendaje compresivo y profilaxis antibiótica. La perniosis, su característica es formación de nódulos subcutáneos bilaterales pruriginosos por exposición crónica al frío, o también llamados sabañones, que sería aproximadamente esta imagen. Y otra patología traumática serían las heridas del pabellón auricular. Su característica son menos de 2 centímetros de sutura y si es mayor, injertos. Y también se recomienda la cobertura antibiótica para evitar alguna sobreinfección. En cuanto a la patología tumoral del oído externo, tenemos a tumores benignos y malignos. Los tumores benignos principales son los osteomas del conducto auditivo externo que se localizan en la unión tímpano-escamosa, próximos al tímpano. Y los tumores malignos más frecuentes son el carcinoma epidermoide y el epitelioma vasocelular. En cuanto a la patología obstructiva del conducto auditivo externo, tenemos a los tapones de cerumen. Su característica va a ser que el cerumen producido por las glándulas ceruminosas y sebáceas del tercio externo del conducto auditivo externo que queda acumulado y retenido en el conducto. Cuadro clínico: cuando se obstruyen por completo producen hipoacusia, autofonía y sensación de plenitud. Tratamiento: se debe extraer bajo visión directa con gancho abotonado o mediante irrigación con agua templada, siempre que no haya perforación timpánica. En caso de que haya perforación, se recomienda la derivación con el otorrino. En cuanto a la obstrucción de tapones epidérmicos, su característica es que se acumulan descamaciones epidérmicas en el tercio interno del conducto auditivo externo, que se adhieren y resultan difíciles de extraer. Cuadro clínico: se asocian con los síndromes de Cartagener y Mornier-Cohn. Igualmente, de preferencia, esto se deriva directamente con el otorrino. Y en cuanto a cuerpos extraños, súper común en niños. Cuadro clínico: asintomáticos muy frecuentemente, pero si se impactan ocasionan otalgia e hipoacusia. Tratamiento: extracción bajo control otoscópico con gancho abotonado o aspirador y no con pinzas, ya que puede provocar que este objeto se introduzca más hacia el fondo y pueda perforar la membrana timpánica. Bien, en cuanto a la patología del oído medio, tenemos a la ototubaritis, que es la obstrucción tubárica transitoria por procesos rinofaringeos que genera una hipopresión en el oído medio. Su cuadro clínico se basa en hipoacusia transitoria, sensación de taponamiento, autofonía y en otoscopías vamos a observar retracción timpánica. El tratamiento se basa en descongestionantes nasales y antiinflamatorios. La otitis media seromucosa o con derrame es una inflamación del oído medio en el que existe una colección de líquido en ausencia de síntomas y signos de infección piógena aguda. Es una patología propia de niños, que es la causa más frecuente de hipoacusia de transmisión en niños entre 2 y 6 años
y afecta al 10% de los niños en edades preescolar y en casos de malformaciones velopalatinas y en el síndrome de Down. En adultos está producida por infecciones rinofaringias o procesos alérgicos, y si es unilateral se debe descartar siempre un cáncer de Cabum. En cuanto al cuadro clínico, tenemos sensación de taponamiento óptico, hipoacusia de transmisión, chasquidos con la deglución, autofonía, no hay otalgia ni otorrea, que esto también es muy característico, y pues por obvias razones es muy frecuente que sea asintomático. En cuanto al diagnóstico, observaremos un tímpano íntegro pero retraído y opaco con niveles hidroaéreos y burbujas en la caja, y en casos crónicos aspecto azulado o blue drum, que más o menos se vería hacia la otoscopía. Y el tratamiento se basa con vasoconstrictores y antiinflamatorios, y en otros casos adenoidectomía en casos de hipertrofia adenoidea. Ahora, uno de los más importantes, que sería la otitis media aguda. En cuanto a la incidencia, es muy común entre los 6 meses y 3 años de edad, sobre todo en niños que acuden a guardería. Las principales agentes son Streptococcus pneumoniae en un 35%. Ya salieron estudios recientes en donde nos indican que el más común actualmente es el Haemophilus influenza en un 25%, Moraxella catarrhalis en un 13% y Streptococcus pyogenes en un 4%. La vía de propagación más común es la tubárica. Así se vería una imagen como se observa en la autoscopía. Y tenemos dos fases. La fase de colección, en donde habrá un acúmulo de contenido purulento en el interior de la caja timpánica que produce una distensión del tímpano, y esta provoca la aparición de otalgia intensa pulsátil, hipoacusia, fiebre y malestar general, y en niños náusea y vómito. En la otoscopía se observa un tímpano abombado, enrojecido y con contenido purulento en la caja. Generalmente en casi todos los casos clínicos que nos pueden presentar en cualquier examen, nos viene así. ¿Cómo se observa la otoscopía esta membrana? Y en la fase de otorrea tenemos salida de material purulento y otorragia por perforación timpánica, espontánea en la pars tensa posterior inferior. Es característica la mejoría de la clínica con cese de la otalgia. Tratamiento es con antibiótico-terapia sistémica, a diferencia de la externa, empírica de amplio espectro. ¿Y cuál es la elección? La amoxicilina con ácido clavulánico. Y los macrólidos como claritromicina o acitromicina. Y esto es obviamente en alergia a beta-lactámicos. Y en niños con otitis media aguda recurrente, complicadas e inmunodeprimidos, se recomienda la miringotomía con inserción de drenajes transtimpánicos y la adenoidectomía. Bueno, espero que les haya sido claro. Traté de resumirlo lo más práctico posible. De todos modos, cualquier pregunta o duda que tengan, lo pueden escribir en las redes sociales. Como les comento, ya es un tema que ya había subido, pero considero uno de los más importantes, sobre todo el